Momento de recibir en nuestros estudios al ingeniero Pedro Gaete, especialista en hidrología vial en el bloque de la APC, por supuesto. Vamos a hablar acerca de la situación que estamos viviendo hoy en materia de las intensas lluvias que se dan en casi todo el territorio nacional y el impacto que tiene en la parte vial en nuestro país. Vamos a analizar con una persona que sabe y tiene muchísimo conocimiento en materia de hidrología vial. Ingeniero, gracias por estar aquí con nosotros en este espacio. Bienvenido. Gracias. Y qué tema interesante, apasionante y me parece que está muy bueno para poder hablar y poder comprender un poco lo que es el impacto de la hidrología, ¿verdad? De las lluvias, del agua en la parte vial del país, del suelo principalmente, ¿no? Sí. En general, a veces la percepción de la ciudadanía es que las obras están mal hechas o se falló en algún ítem, ¿verdad? Pero la verdad es que estamos nosotros sometidos ahora a un proceso de cambio climático que tiene dos características fundamentales. Está trayendo mayor cantidad de humedad sobre nuestra región. Por ejemplo, ahora tenemos un clima bastante parecido a lo que ocurrió en el 83. En el evento aquel de gran crecida, de la máxima crecida del río Paraguay sobre todo, y también de muchos ríos interiores de la región oriental fundamentalmente. Entonces, en ese contexto es que queríamos mirar un poco la situación. Ya, y vamos a ver un poco, acá tenemos nosotros una imagen, ingeniero, caminos en las zonas de planicies bajas. ¿De qué se trata esta imagen particular? Sí. Y resulta que donde más se siente el efecto de situaciones de grandes caudales es en las zonas bajas. Por ejemplo, ahí tenemos el trazado del camino desde la zona de Villeta hacia Alberdi, ¿verdad? Que va por la margen del río Paraguay y va cruzando zonas que son inundables cuando se producen eventos como este que tenemos ahora, ¿verdad? Y que se vienen repitiendo con bastante frecuencia últimamente, ¿verdad? Entonces, la recurrencia de estos eventos de inundación, en este caso debido al río Paraguay, está aumentando y afecta a los caminos, en este caso el camino que se está construyendo, ¿verdad? Le falta poco ya para terminar, llegar al Alberdi. Desgraciadamente el tiempo no permitió que se llegase ahí. El último tramo es un terraplén muy alto. Ahí se ve, por ejemplo, la situación de la zona baja, ¿verdad? La foto de arriba es una zona baja típica de esa zona, ¿verdad? Y ahí se ve cómo pasa el agua sobre la ruta en construcción, ¿verdad? Incluso llevando parte del terraplén que está siendo construido. O sea, es tremendo entonces el impacto que tiene realmente sobre esto, ¿no? En plena etapa de construcción, y podemos apreciar, ahí está la imagen que dice... Ahí está Alberdi justamente, y esa es la zona que tiene algunos kilómetros, son pocos kilómetros, creo que en este momento serían unos 6 o 7 kilómetros los que están afectados por la inundación, ¿verdad? En ese punto el terraplén todavía no alcanzó su altura de diseño, ¿verdad? Que debe ser la misma altura del terraplén de protección de Pilar. Entonces, como usted ve ahí, el terraplén de Pilar aún no fue alcanzado, digamos, en su cota. Yo creo que no corre peligro Alberdi en ese sentido. Y si la ruta hubiera llegado ya a ese estadio, ¿verdad? No habría problema de llegar, ¿verdad? Desgraciadamente, el río nos jugó una mala pasada, en este caso el río Paraguay, y subió demasiado y no permitió que las obras continuasen. ¿Qué se hace en este caso? Se va a tener, indudablemente se va a tener que esperar hasta que esto merme, que pueda bajar el nivel del agua para poder continuar. O sea que ese tramo de la carretera, por ejemplo, no podría continuar a menos que se adopte otro procedimiento constructivo, como si fuera refulado con arena, por ejemplo. Pero aún eso no sería muy apto para la carretera, que tiene que ser compactada, ¿verdad? Así que habría que esperar seguramente hasta septiembre, más o menos, que el río baje y se puedan continuar las obras, ¿verdad? ¿Y esta imagen, ingeniero? Esa es una imagen de la topografía... Camino rural en desarrollo. Camino rural en desarrollo, sí. Y a veces
Las fotos anteriores eran zonas bajas, estas ya son zonas altas, ¿verdad? Pero que tienen accidentes topográficos, ¿verdad? Entonces es un valle, por ejemplo, bastante concentrado. Entonces todas las aguas que caen en ese valle tienen que circular por un río que va por el fondo del valle, ¿verdad? Ahí hay que hacer puentes como el que se ve ahí. Ese puente, por ejemplo, ya tuvo el efecto de una crecida en su etapa constructiva y se ven algunas socavaciones ahí que ocurrieron en la cabecera. ¿Qué pasa en esta etapa, ingeniero? Esta fotografía en particular, ¿y de qué manera puede llegar a afectar el curso de la construcción de la infraestructura en sí? ¿Se van replanteando ciertas cuestiones o sobre la marcha se plantean otras alternativas que no afecte la planificación inicial? Sí, en este caso, por ejemplo, lo que yo observé en ese caso particular es que no tiene la cabecera del puente no es muy adaptada a las situaciones de nuestros suelos. Nosotros tenemos suelos bastante erosivos, que con un flujo relativamente rápido pueden ser arrastrados y socavar las cabeceras. Y hemos visto puentes que han perdido sus cabeceras, o sea, la cabecera ha quedado aislada del camino, ¿verdad? Sí. Quedó como una isla el puente de hormigón, sin sufrir daño, ¿verdad? Pero los terraplenes de acceso han sido lavados, ¿verdad? Han desaparecido. Eso ocurre especialmente en la zona de San Pedro, por ejemplo, que tiene suelos muy poco cohesivos. La cohesión significa la aglutinación de partículas, ¿verdad? O sea, los suelos cohesivos tienen una mayor resistencia al lavado. Por ejemplo, los suelos de Alto Paraná son de ese tipo. Por eso son menos blandos eso. Son menos blandos y menos influenciables por el agua, ¿verdad? Ah, correcto. Incluso los del Chaco y los de la región no son exactamente iguales, ¿verdad? Los de San Pedro son arenosos, tampoco tienen cohesión, y los del Chaco son dispersivos, que también afecta a alguna zona de la región oriental, como son el camino de Concepción a Vallemí y que vimos ahí de Villeta hacia Alberdi y Pilar inclusive, ¿verdad? Ahí tenemos una imagen que dice Camino Rural en Desarrollo, Cursos de Agua, Diseño de Puente, sí. ¿no? Y justamente esa cabecera, por ejemplo, debería tener una fundación y no estar así en voladizo. O sea que es algo que hay que cambiar en algún modo, darle una estructura más resistente a la cabecera del puente. Y por supuesto, ahí tendría que haber llevado una protección también con gaviones o piedra, rip-rap que le llamamos, escollerado, ¿verdad? Pero este puente estaba en construcción y vino la crecida antes de que se materializara la obra, ¿verdad? Entonces arrastró el terreno ahí. La construcción de hoy, y al menos el tratamiento de las redes viales, específicamente en nuestro país, y teniendo en cuenta esta situación actual que estamos viviendo, que estamos atravesando en materia de los cambios climáticos, las intensas y copiosas lluvias, las inundaciones permanentes, al menos la crecida de los ríos, ingeniero, ¿hay medidas alternativas que le permite hoy la tecnología poder incorporar, independientemente de que es costoso o no? Seguramente que sí, que va a aumentar el costo de elaborar esto por lo tecnológico, por lo innovador que es, pero ya hay herramientas y conocimientos acabados para poder aplicar en nuestro país, ingeniero. Opciones. Y sí, lo que tenemos son recomendaciones en cuanto al diseño, por ejemplo, del dimensionamiento de las estructuras hidráulicas en relación a los caminos, y tenemos recomendaciones de un grupo intergubernamental internacional, ¿verdad?, que se llama el IPCC. En inglés sería International Panel Climatic Change, o sea, el panel internacional del cambio climático, ¿verdad? Entonces ahí aportan gente, especialmente meteorólogos, ¿verdad?, que están definiendo nuevas pautas de cálculo de las precipitaciones máximas que van a incidir en el diseño de las rutas, ¿verdad? Entonces ellos están
proponiendo coeficientes más elevados y la extrapolación ya, digamos, de los eventos de temperatura máxima, que van a ir aumentando las temperaturas. La temperatura máxima va a favorecer mayor evaporación, va a haber mayor humedad en el ambiente y eso va a favorecer la ocurrencia de lluvias como las que hemos tenido en estos días, ¿verdad? Teniendo previsiones, en este caso, al menos informaciones y conocimientos que usted está mencionando dentro de esa organización y también dentro de lo que hace APC también a nivel internacional y a nivel local, ¿esto ahorrarían sobrecostos principalmente, ingeniero, para las empresas constructoras, para el Estado, en todo caso también? Bueno, llevaría a un costo más elevado de las obras hidráulicas, ¿verdad? Pero sabemos que la inversión está supeditada al riesgo, ¿verdad? Entonces, si no queremos tener un riesgo de corte de rutas que ocasionan gastos económicos, ¿verdad? Para las empresas sobre todo, el aparato productivo del país, ¿verdad? Pero pueden causar accidentes también, ¿verdad? Hace 2 años por ahí ocurrió un corte de ruta por una lluvia muy intensa y donde cayó un ómnibus, ¿verdad? Sí. Felizmente no hubo consecuencias graves para lamentar, ¿verdad? Pero el ómnibus quedó ahí abajo, ¿verdad? Y entonces esas caídas de ómnibus, digamos, que solemos ver en Bolivia, acá no tenemos una topografía que nos lleve a esos riesgos, ¿verdad? Pero pueden ocurrir cosas como esas así en forma aislada. Y en el Chaco, ingeniero, en el tema del tratamiento, de la elaboración de los caminos de todo tiempo, o al menos alternativamente a lo que se está planificando para la ruta Transchaco, la reconstrucción, por el tipo del suelo, por el clima, la cantidad de agua o no que hay por temporada, sí. ¿Tiene que tener un tratamiento especial, intenso también? Sí, ahí en el diseño de los caminos del Chaco depende del suelo disponible que tenemos. El suelo disponible en general no es muy bueno, ¿verdad? No es muy bueno. No tenemos acceso a material pétreo, por ejemplo. En las cercanías no podemos llevar 300, 400 kilómetros piedra de la región oriental o de la zona de Benjamín Acebal, donde hay basalto, por ejemplo. Tenemos ya piedra en la zona de Bolivia, por ejemplo, pero todo está lejos, ¿verdad? Sobre todo del Chaco Central, ¿verdad? Entonces tenemos que apelar a medios ya de tipo químico para mejorar ese suelo. Por ejemplo, el suelo cal, suelo cemento, que son productos materiales que tenemos en el país, ¿verdad? Tenemos Vallemí, ¿verdad? Produce cal, también cemento, ¿verdad? Entonces no estamos importando materiales para hacer ese mejoramiento de suelo en el Chaco. Y marcan los profesionales que es necesario la utilización de piedras, especialmente como base, una de las bases, al menos en la estructura de las rutas para allá. Por ejemplo, en la región oriental tenemos una gran bendición de la naturaleza, ¿verdad?, que nos ha dado. Tenemos en muchas partes del país tenemos ese material que conocemos así comúnmente como ripio, ¿verdad? Ese es un excelente material de caminos rurales. Los caminos rurales que están hechos con ripio son de gran durabilidad, incluso bajo lluvia, después de la lluvia y todo, son transitables, ¿verdad? Porque tienen piedras de tamaño pequeño, digamos, que se van encajando y también con un cierto contenido arcilloso, ¿verdad? Esa es la bendición que tenemos en la región oriental en cuanto a los caminos rurales. Pero sí, eso sirven también como base para caminos ya pavimentados, ya sean empedrados o asfaltados. ¿Cómo se hace el después, cuando seguramente tengamos ya el descenso de las aguas en la zona sur del país? Estamos hablando de Alberdi y también otras regiones que están afectadas hoy en el departamento de Ñembucú también. Varias ciudades, varios distritos que tienen caminos cortados incluso. ¿Cómo se hace para continuar con los caminos que se venían realizando los trabajos? ¿Se debe volver a planificar o continuar con esta base, al menos que ya se tenía? Y
No, se va a continuar con el mismo proceso, el mismo diseño que teníamos antes, ¿verdad? O sea, este no es un evento que nosotros totalmente inesperado, ¿verdad? O sea que el camino ya se ha proyectado para las condiciones prevalecientes en esa zona, ¿verdad? Ahora, en cuanto al descenso, ¿verdad? Yo diría que el camino tiene que esperar que el nivel de agua lateral, ¿verdad?, baje suficientemente, porque si eso está todo saturado, no va a tener la resistencia de diseño que se ha establecido para continuar el proceso constructivo, ¿verdad? Entonces el paso mismo de las maquinarias pesadas en el proceso constructivo podría afectar la plataforma que se está construyendo si es que no se espera un poquito para que las aguas se retiren de la zona de camino y ese suelo pueda recuperar cierta resistencia, ¿verdad? Qué importante lo que marcó el peso de las maquinarias, ¿no? O sea, Sí. Para dimensionar un poco cómo el peso puede llegar a deteriorar pronto un camino, por ejemplo. Sí, ahora hay algunos elementos agregados que ya no son suelo, ¿verdad? Son elementos artificiales, ¿verdad? Creados por el hombre específicamente para aumentar la resistencia del suelo, aún en condición de saturación del suelo, ¿verdad? Entonces es ese tipo de estructura que básicamente es una malla que se coloca a cierta profundidad, ¿verdad? Y eso distribuye mucho mejor el peso. Entonces ese camino podría ser recuperado más rápidamente. Bueno, ingeniero, gracias por visitarnos esta mañana. Ha sido un placer.